Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más realizando una entrevista académica. El día de hoy vamos a hablar sobre unas reflexiones en torno al poder. Sabemos que la teoría política contemporánea le ha dado una resignificación y ha habido una reinvención del campo de lo político, con lo cual pues esto nos orilla a preguntarnos en torno al poder y a la conformación del Estado moderno. El concepto de poder está muy ligado con la idea de ideología. Para ello hemos elegido dialogar el día de hoy sobre dos pensadores cruciales del Renacimiento, de la modernidad, que dan pauta a la ciencia política contemporánea, pero también a ciertas corrientes y doctrinas como la que es el liberalismo, es decir, Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes. El estudiar el poder nos permite observar y conocer la forma en la que se ha articulado la vida política en Occidente, desde la génesis, es decir, remontándonos a la visión artística de la política en la Grecia clásica. Y vamos a ver cómo ha evolucionado el fenómeno del poder. Y vamos a revisar estos prolegómenos que nos dan para la modernidad los pensadores que hemos elegido, que es Thomas Hobbes y Nicolás Maquiavelo. Para ello estamos el día de hoy con un gran filósofo y académico, a quien mi colega Carlos Arabia va a introducir. El doctor Francisco Piñón Gaitán es una eminencia en la filosofía de la religión, en la filosofía política en México y en el mundo. Él es licenciado en Filosofía y Letras por el Montezuma College. Es doctor en Ciencias Sociales con la especialidad de Filosofía Política por la Universidad de Santo Tomás en Roma. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana y también es profesor e investigador por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también da la clase de filosofía política o pensamiento político clásico a la carrera de ciencia política. Es fundador y presidente emérito del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci de México. Es escritor de numerosas obras que van desde la filosofía, la filosofía política propiamente, hasta la poesía, en los cuales de las obras más recientes y más controversiales para las grandes discusiones de la modernidad están México, los rostros de un leviatán, Ética y modernidad en la era de la tecnociencia, y de su última obra, Filosofía Política de la Conquista, que este ha sido el libro en el cual es la crítica, pero también el estudio sobre el encuentro de dos mundos. Ahora, pues podemos pasar hacia las preguntas y te cedo la palabra. Con este mismo rubro quisiera presentar algunos de los libros del doctor Piñón. Maquiavelo, Renacimiento, Maquiavelo y Giordano Bruno, Los inicios de la modernidad. Es un libro de hace alrededor de 10 años, publicado por editorial Maki. Ser y quehacer de la universidad, Ciencia, Poder y Eticidad, así como la idea humanística y modernidad, la crisis de la racionalidad de Occidente. Como lo vemos, estaremos hablando con un experto en el campo de la política, de la filosofía política occidental. Doctor, para entender la complejidad del pensamiento de Nicolás Maquiavelo, que es con quien me gustaría iniciar esta conversación, es necesario pues escudriñar todas las particularidades de su zeitgeist, del tiempo en el que él vivió, para lo cual pues tenemos que desarrollar la idea de secularización del poder y la nueva racionalidad del Renacimiento. ¿Nos podría hablar un poco de cómo se da este proceso de secularización del poder dentro de la formación de los humanismos en el Renacimiento, sobre todo el español y el italiano? Bien, me voy a situar pues a partir de Maquiavelo
que es uno de los grandes pensadores del Renacimiento y por lo tanto de la modernidad. Pero al mismo tiempo, cuando tú anotas que te dé razón de la secularización, no dejo de pensar en otro pensador muy afín a Maquiavelo, en ese fenómeno del poder y sobre todo en ese horizonte de la secularización. Porque si yo creo que Maquiavelo vivió en un principio de modernidad donde ya el horizonte era otro diferente, muy diferente al grecolatino medieval, el clásico, incluyendo también el griego. Ya Maquiavelo baja a lo que Francesco de Santis, el gran historiador italiano de la literatura, decía que Maquiavelo es el primer modernista que habla en prosa, que trata la política en prosa, no en poesía. Ya es crudo. La política para él es en la horizontalidad de la mundanidad. Ya no piensa como un logotipo el horizonte idealista, psicológico, moral de la antigüedad. Maquiavelo ya va tras la verdad efectiva de las cosas, la verità effettuale de la cosa. Por eso al mismo tiempo lo quiero situar juntamente con ese terrible e importante pensador que es Hobbes, un pensador inglés exactamente también de la modernidad, donde Hobson ya ve una crisis muy dura del parlamentarismo inglés, del liberalismo inglés, y ve el problema del poder en su contrapartida o en su horizonte contrario, que sería la libertad. Y él llega a afirmar en una frase muy peligrosa y muy importante que había que ver que el problema de los males de Inglaterra estaban precisamente en ese dejar al hombre libre, en soltar las amarras de lo que se podía concebir en la antigüedad clásica como que el poder tiene que ser regido por ciertos obstáculos para que no desenfrene el libertinaje, para que no aterrice el libertinaje y para evitar el autoritarismo o el absolutismo. Hobbes, diferente a Maquiavelo, ya trata la política de una manera institucional donde el monarca es el que debe decir la pauta y decidir por la libertad de los individuos, tanto en el plan político como inclusive en el religioso. Pero ya la palabra religión para Hobbes no significa que detrás de la religión hay un hálito o un logos trascendente. La religión para Hobbes ya no tiene esa connotación ética, humanística, trascendental que tenía, por ejemplo, el griego o el medioevo. Para Hobbes la religión es también hechura humana, ahí es artificio humano, tanto como el quehacer político, y por lo tanto el rey suple lo que antes era el sacerdos, el rey suple lo que antes era el ministro, el rey ya no necesita ni siquiera un ministro o un interlocutor para que le diga cuál es la legítima interpretación de la Biblia. El rey es el que puede dar y debe dar la última palabra, inclusive en la interpretación bíblica. Obviamente, aquí estaría en contra del mismo Lutero, ¿no? Hobbes. En otras palabras, la secularidad de Hobbes es, a pesar del lenguaje que usa de la religión, tremendamente secular, porque ya todo es hechura humana, es convicción humana, y sobre todo deja al rey que haga las veces el que corta las amarras de la trascendencia, el que ya hace al hombre
responsable de su propio quehacer en todo terreno, en el eclesiástico y en el civil. No le queda al súbdito sin obedecer. ¿Por qué? Porque solamente asegurando la no división de poderes. Por eso el problema en Inglaterra de que el rey cometió un grave error, Carlos I, en no disolver el Parlamento, hizo un mal a Inglaterra, porque es precisamente esa disgregación de las ideas, esa capacidad que tenían las universidades de dejar a volar la imaginación y la libertad práctica, es el mayor peligro. Tenemos que volver a una unidad política donde el único que puede dar pie y reglamentar lo que se debe hacer en todos los órdenes sería el emperador, o sea, el rey. Ocuparía, obviamente, el sacerdos, lo que antes era el sacerdote. Entonces, cuando tú me preguntas, Maquiavelo de la secularización, ciertamente la secularización en general en Europa no nada más nació en la modernidad. Acordemos que la modernidad tiene raíces muy profundas del medioevo y más atrás de la filosofía política clásica griega. La modernidad no podría entenderse como modernidad, no lo afirmo yo, lo afirma Habermas, que los grandes principios de la modernidad son tres: la libertad, la solidaridad y la fraternidad. Y esos tres principios no son de ninguna manera de la modernidad, son del medioevo cristiano, como ya se verá más adelante, no sé, o ciertamente en un estudio muy serio de que nos hace falta de dónde salió la modernidad, cuáles son, tú pronunciaste la palabra ideología, de dónde salen las ideologías del Renacimiento, en eso que yo llamo en mi último libro, Filosofía de la Conquista, humanismos en confrontación. Toda la historia humana es humanismos en confrontación. Toda la historia humana es la afirmación del poder y también el antipoder que está en ese anhelo, en ese deseo de la libertad, que dicen algunos filósofos que es parte inherente del ser humano. Entonces, muy bien el acierto de poner en el origen del Renacimiento y por lo tanto de la modernidad a dos grandes pensadores bien controvertidos. Había que hacer, como dice Gramsci, las cuentas con Maquiavelo, especialmente con Maquiavelo, el gran Maquiavelo que tanto también le debe a Gramsci, pero también, sobre todo, por los tiempos después que corren, que vivimos en un absolutismo político camuflado, a veces mentiroso, soterrado, y en ese sentido tenemos que ver cuáles son en este momento lo que debe hacer el científico político en caras de una modernidad que no es lineal, sino demasiada llena de demonios, de dioses, y que tenemos que hacer las cuentas con ellos. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción a lo moderno, a la modernidad en general, quisiera preguntar de manera pedagógica para los que nos van a ver, ¿en qué se diferencia la visión política de Maquiavelo frente a los clásicos griegos? Bien. Los clásicos griegos, es decir, dos, demasiado importantes, que sería Aristóteles y Platón, o cronológicamente primero Platón y después Aristóteles. Son los dos grandes personajes que han llenado la historia. Por un lado, Aristóteles, que es el primer científico político que ya pareciera moderno, que ya pareciera renacentista, porque acude a la empiria, acude a la investigación histórica de los diferentes aterrizajes de los movimientos sociales en Grecia. Es el primero que además, siguiendo la herencia de los estoicos y por lo tanto de los clásicos griegos, utiliza que la razón humana
no es otra cosa sino una especie de expresión del nous, de la idea absoluta. Aristóteles juega también con los dioses, juega también con una especie de logos divino, por eso su Dios es eminentemente racional, sí, ciertamente no que crea, no que ama el mundo. El Dios de Aristóteles, que va a alumbrar la razón humana, es un Dios lejano, como que son los orígenes también de una especie de agnosticismo o camuflado misticismo en Aristóteles, pero que está allí deleteriamente fundado el concepto de lo divino. Pero lo que va a distinguir a Aristóteles y va a influir a los primeros grandes filósofos latinos, por ejemplo Cicerón, es que la razón humana es el criterio de verdad, que la razón humana y no otra que la razón humana es la que va a decidir el bien o el mal. La razón humana rectamente formada. O sea, Aristóteles no es la razón cualquiera, no entra en una veleidad para nada, la razón humana. Por otro lado, llega Platón, ¿no? Que va no a corregir a Aristóteles, sino es al revés, Aristóteles no va a corregir a Platón. Platón llega antes que Aristóteles para decirnos que este mundo no es otra cosa sino sombras de una divinidad, de una gelatinosa concepción de lo divino. Es Platón el primero que va a dividir, para bien y para mal, la historia mundana, el mundo donde hacemos el teatro, donde recitamos nuestra propia comedia, pero el mundo también del más allá, el mundo que no está visible a nuestros ojos. Y nos condenó Platón, o condenó a la historia de la filosofía, a pensar en este mundo, pero también en el otro. Ese pensar en este mundo y también en el otro trae también su peligro. El quedarnos, como dice Hegel, pensando en el otro mundo, olvidar las tareas que tenemos de responsabilidad en el mundo, cosa que tiene Aristóteles, ahí sí, pero el Platón tiene el peligro, o puede tenerlo, de quedarnos en una especie de misticismo o religiosidad que, olvidando el mundo actual, el mundo en el cual vivimos, sufrimos, amamos y morimos, y no lo podemos transformar, por mirar nada más el mundo del etéreo, de lo divino, del más allá, lo trascendente. Eso Hegel le da una respuesta a Platón y a los platonismos posteriores, muy acertada para mí. Tiene sí un peligro, pero el otro peligro, el quedarnos nada más en la mundanidad, en la empiricidad, en los hechos tales cuales son, nos podemos quedar también, lo que criticaba Husserl mucho después, en quedar nada más en las cosas que nos vienen a la vista, en quedar amarrados a la cosa que está enfrente de mí, en otras palabras, al ente, lo que va a criticar Heidegger, que olvidamos al ser y nos casamos con el ente que es objetivado, que es alienante y alienado, y nosotros con él, el ente que es nada más la cosa que miramos y que se mueve, ¿no? Entonces es ahí en donde nos salva Platón, dice Hegel, porque nos hace ver que ese mundo donde está la idea de belleza, la idea de bondad sobre todo, la idea de bondad y la idea de bien, hace posible que yo me rebele ante este mundo que no está tan hermoso, este mundo que es totalmente injusto, este mundo que por lo tanto yo debo hacer algo y no sujetarme a ese mundo, no atarme a ese mundo. Es lo que Hegel ve en Platón. Entonces, ¿cómo voy yo a mirar el mundo moderno de Maquiavelo, en especial, o de Hobbes? No puedo olvidar a esos dos grandes precursores de lo que se llama la cultura occidental. Platón, por un lado, que me pone un ideal demasiado difícil, demasiado imposible, si quieres una utopía, es utópico, pero el mundo camina por las utopías. Si hay alguna cosa que hemos matado nosotros en la modernidad, es la utopía. Si alguna cosa tenemos que hacer de cuentas para
para explicar a Maquiavelo y ponerle a Maquiavelo también sus puntos, es que Maquiavelo insistió mucho en algo importante de la modernidad, que es exactamente encontrar la seguridad, encontrar el poder, cómo sostener el poder, cómo conquistar el poder, cómo continuar con el poder. Era obviamente hijo de los Medici, era renacentista, y por eso el clave concepto de Maquiavelo en el capítulo 15 es: yo voy tras la verdad efectiva de las cosas, la verità effettuale de las cosas, no la imaginación diesa, no lo que yo me imagino. Yo vengo a hablar de lo que los hombres hacen, no lo que los hombres deben hacer. Entonces, ese lo que los hombres hacen, allí hay un pro, porque tenemos que ver lo que nosotros hacemos, lo que los hombres solían hacer, como decía Bacon en inglés, porque necesitamos nosotros saber el terreno que pisamos, y a veces no sabemos el terreno que pisamos. Por eso, por ejemplo, Gramsci, en la crítica que hizo al socialismo de su tiempo, era: nosotros fuimos derrotados porque no supimos los socialistas el terreno que pisábamos. No tuvimos un estudio concreto de la especificidad de la realidad, por escribir libros, por relatos. No tuvimos certidumbres ni morales ni psicológicas, y por lo tanto no supimos comunicarlo a las masas. Por eso no nos escandalicemos, dice Gramsci, los socialistas fuimos triturados, perdimos totalmente con el fascismo, ¿no? Bueno, entonces creo yo que lo que tú me preguntas, ¿qué cosas yo recupero de la antigüedad clásica de la filosofía griega? Es el mirar al mundo tal cual es, Aristóteles, que después será Maquiavelo, el mirar al mundo en lo que es, cómo funciona esta materia maleable, como dice Maquiavelo, antes que Hobbes de los ingleses. No es, como dicen los ingleses, el primer formador del Estado moderno, Hobbes, no, es Maquiavelo, el latino. Le dice, es exactamente estas fuerzas, estos resortes, estos nervios, estos huesos que yo tengo que modelar como individuo para ser un Estado, ¿no? Y obviamente, pero también el problema de la utopía. Yo no puedo encerrarme sin ver la utopía de Platón, que influenció a toda la historia. Porque es con la utopía cuando yo digo, echo a volar mi imaginación, pongo a volar mis alas, no me ato a la ley, a este poder, a este príncipe, a este gobierno, sino tengo que hacer una recreación, y eso es la herencia griega, platónica, y obviamente, posteriormente, con el concepto de bien recreado, planificado, y traerlo a la realidad política, la mejor herencia del cristianismo, como dice Habermas. Es decir, el concepto de aterrizar que el hombre es algo importante como persona moral, es una imagen de Dios, lo va a repetir Hegel, lo va a repetir Kant, lo van a repetir todos, y por lo tanto yo te debo respetar porque es una persona moral. La herencia de los derechos individuales hoy de la modernidad vienen de allá, porque la ciencia no me da ni el telescopio, ni el macroscopio, ni nada. El deber es una idea metafísica. No, la podemos negar, pero está allí, ¿no? En otras palabras, ese enfrentamiento de ideologías, esa abigarrada combinación del poder concreto, de las leyes concretas, de los reglamentos concretos, debe también que ir acompañada de un mirar más allá de lo que ven mis narices, o huelen mis narices, lo que ven mis ojos. Yo creo que yo podría por allí dar respuesta. Y ahí es donde entraría también, digamos, la ética, porque muchos separan a Maquiavelo, dicen que Maquiavelo separa la ética de la política. Bueno, en realidad es una frase muy traída, muy manida, porque todo el mundo tiene una ética. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? La ética es lo que la razón me dicta que debo hacer. Y desde Aristóteles para acá, desde que el hombre es hombre, sabe lo que el individuo va a hacer y debe hacer, la ley natural, ¿no? Entonces,
La ética es el uso de la razón. El uso de la razón, que yo hago algo como si fuera un bien, para mí o para mi grupo. El empresario tiene una ética. ¿Cuál es la ética del empresario moderno? La riqueza. El acumular riqueza. Y vaya que lo han hecho muy bien, perfectamente bien, y tienen su Dios propio, los empresarios, como dijo John Stuart Mill en Inglaterra, un Dios que les ayuda muy bien a hacer los dineros, ¿no? Una ética que es exactamente una especie de religión, pero falsa, porque es una ética empresarial para acumular riqueza, en contra obviamente de la mayoría. Entonces todo el mundo tiene una ética. El revolucionario tiene una ética, Marx tiene una ética, y por lo tanto una moral. La moral a veces se confunde con la ética, no hay ningún problema, pero la moral ve más allá de lo que yo puedo ganar en este momento. La moral ya indica un valor que yo le pongo a mi acto libre. No hay moral que no tenga libertad, precisamente porque quiero yo ejemplificar o practicar la idea de bien de Platón, o la idea de bien de amados los unos con los otros, ¿no? En otras palabras, sí, Maquiavelo ha sido mal interpretado, en el sentido de que él, como individuo aislado, hijo de los Medici, hijo del Renacimiento, no podía liberarse de las ataduras que él tenía a nivel de vivir ese tiempo histórico donde el poder era lo máximo, ¿no? Donde tenía que conservarse el poder, acomodar el lugar. Por algo era, de alguna manera, de la familia Medici, es decir, participaba allí, ¿no? Pero no se puede decir que Maquiavelo era un revolucionario para nada, ¿no? Maquiavelo es revolucionario en que nos ayuda a plantarnos y a situarnos en el propio mundo, como lo aceptó bien Hegel. Nos hizo ver que el Estado es hechura nuestra, no Hobbes, un latino, Maquiavelo. Pero no podemos negar, y Gramsci lo sabe, una crítica que le hace a Maquiavelo, en que Maquiavelo es como el Lutero de la política. Es decir, está muy enamorado del poder, hablo del segundo Lutero, no del primero, muy enamorado del quehacer poder del Renacimiento, ¿no? Por eso el humanismo de Maquiavelo es terriblemente secular, pero tenemos que hacer una crítica a esa secularidad que no mira, a no ser, sí, con ciertas reflexiones del último capítulo del Príncipe, o de Principatibus, que no escribió el Príncipe, sino acerca de los principados, donde habla de lo nacional popular. Es el Maquiavelo rescatable que Gramsci rescata. Lo nacional popular, que se olvidan que Maquiavelo lo usó. Por eso el fin justifica los medios. No podemos decir que retrata la filosofía política de Maquiavelo, de ninguna manera, porque Maquiavelo amaba su Italia, su Italieta que llamaba. Maquiavelo estaba muy bien firme de que la política es el uso de la fuerza, pero también el uso no nada más de la productividad, sino también de ese otro dejo importante de ver lo que esperan los súbditos y la masa. Y por eso allí su nacional popular, combinación de fuerza y ley, paloma y zorro, ¿no? Paloma y serpiente, eso es Maquiavelo, ¿no? Ahora, creo yo que la modernidad ha perdido o ha tomado partido por esa línea horizontal del poder, por esa línea horizontal de la seguridad, por esa línea de la efectividad, y por lo tanto hemos perdido, como decía Croce, mucho antes que Spengler, mucho antes que los otros ingleses importantes, ¿no? Bloch, ¿no? Alemán, cuando hablaban de la decadencia del mundo occidental. Ya hablaban de la decadencia del mundo occidental el mismo Bruno en el Renacimiento. Ya hablaba de ese ver el mundo que nacía en la modernidad con una utopía, y terriblemente importante, que es Moro. Tan importante que Moro tenía ya la definición del Estado moderno, tal y como lo va a escribir Karl Marx y ciertamente Lenin.
El Estado inglés, decía Marx, es la dominación de la minoría sobre la mayoría. Es la clásica definición de Marx del Estado moderno. Es la alienación de una minoría que usurpa la riqueza de la mayoría, ¿no? Y por lo tanto crea una ideología ad hoc. Bueno, pero esa definición ya le había dicho Tomás Moro en el siglo XVI. Es decir, el Estado inglés no es sino un conjunto de ricos que se juntan para obtener sus propios fines. Es Moro que se enfrenta a Maquiavelo. Es Campanella y Moro que se enfrentan a Maquiavelo. Es Maquiavelo, es Moro y Campanella y la imaginación de soltar en comunidad la fuerza y las leyes de Maquiavelo a un mundo moderno que estuvo desprovisto ya desde la modernidad de esas agarraderas que hoy lamentamos que no existen. Por eso, como bien dijo Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Qué significa Dios ha muerto? Terrible frase de Nietzsche que causó miedo a Heidegger, ¿no? Dios ha muerto no en el sentido de que haya muerto un Dios personal, individual, o que haya muerto un Dios cristiano. No habla de eso en esa frase terrible, sino de los principios, de las normas que antes nos daban algo de esperanza, algo de solidaridad, algo de fraternidad, algo de agarrarse a algo, a una escalera. Eso ya no existe, Nietzsche, y lo va a repetir Heidegger magistralmente. Ese es el mundo moderno que yo trato en mi libro Ética y Modernidad en la era de la tecnociencia. Si no, la gran crítica de Heidegger, a pesar de sus veleidades con el partido nazi, su libro Ser y Tiempo queda allí como una muestra de que él, por lo menos como pensador, como filósofo, vio el terrible problema que tenía o que tiene la técnica. No en cuanto técnica, porque la técnica en sí no es buena ni mala, no es atea ni cristiana, la técnica es técnica, pero el uso de la técnica, para dónde yo llevo la técnica, es lo que estamos viendo ahora en la guerra, por ejemplo, ¿no? Es terrible. Yo creo que esos pensadores que inician la modernidad empiezan a enfrentarse, lo que tú me preguntabas, Isaac, de ver la modernidad y ver el Renacimiento con sus ideologías. Las ideologías están allí siempre presentes, inclusive el que no cree en las ideologías ya es una ideología, ¿no? Por ejemplo, los ingleses y los norteamericanos, influenciados mucho por el empirismo, creen que el hombre, el sujeto, hombre, género humano, puede aprisionar la realidad tal cual es. No, la realidad no es tal cual es. Yo la veo, yo la aprisiono como yo la veo, según mis propios dioses, según mis propios intereses, ¿no? Yo por ahí contestaría la pregunta. Doctor, en ese sentido me gustaría que nos conversara un poco sobre el método de Maquiavelo, que me parece que hay mucha innovación en innovaciones teóricas del florentino, sobre todo porque su obra no es solamente o no es meramente especulación filosófica, hay en él una revisión de experiencia empírica, de una revisitación histórica de los hechos, de lo que suele suceder, de acuerdo a lo que ha acontecido ya, no de lo que podría pasar, ni mucho menos de lo que debería suceder. Usted mencionaba del retorno de los clásicos, y lo cual condivido con usted, porque no solamente los griegos, incluso el mundo latino, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, Horacio, los estoicos que usted mencionó, Séneca, Cicerón, por ahí están presentes en el propio Maquiavelo. Pero sobre todo me gustaría hablar sobre las innovaciones teóricas del método maquiaveliano. Bien, Maquiavelo obviamente es hijo de los griegos. No hace sino leer, se vestía de luces, se daba su bañito, ¿no? Se preparaba para leer a los clásicos porque era lo único que sabía hacer, hablar sobre el Estado, pero el concepto de Estado, de gobierno, viene tal y como lo tenemos en la modernidad de los griegos, a fin de cuentas, ¿no? A partir de la polis griega, no igual, pero la idea es esa.
Maquiavelo, se puede decir que el gran método de Maquiavelo es ser secular, traernos a la tierra que pisamos, ver el terreno que tenemos conflictivo, como va a hacerlo después Vico y después ciertamente Croce, donde no podemos ignorar la negrura, no podemos olvidar la debilidad, no podemos olvidar la tendencia al mal, no podemos olvidar que es algo inherente al hombre, lo dijo muy bien Hobbes después, la inclinación al mal, lo va a decir después también Kant. Entonces, esa es la herencia de Maquiavelo, que nos puso un no a querer un estado nada más psicológico, un estado color de rosa, un estado muy optimista de la realidad. No, esta es tu realidad, esta es tu vida. Y en ese sentido, Croce va a ser un digno discípulo de Maquiavelo. Es decir, no podemos negar que existe el mal, no podemos negar que existe el infierno aquí en la tierra, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero ese aceptar que está el infierno y que vivimos en un infierno es darnos cuenta que también puede venir un paraíso, lo decía Croce, puede venir algo que se mueve porque todo se está moviendo. Esto que veo yo como infierno, como mal, se está moviendo. Y se está moviendo porque hay fuerzas también intrínsecas que están removiendo la realidad, donde repunta la esperanza, donde repunta también el optimismo, ¿no? Por algo, creo yo que Hegel hizo la gran crítica, pero siguiendo a Maquiavelo, de los filósofos franceses, que se enamoraron con su optimismo en un mundo que según ellos iba con la racionalidad o con la razón, a despuntar en un mundo mejor, en un mundo bueno, equilibrado, falso. Por algo, el fracaso de la Revolución Francesa. ¿Por qué el fracaso de la Revolución Francesa? Porque no vieron los optimistas, ni Voltaire, ni Diderot, que eran muy buenos empresarios, sobre todo Voltaire, ¿no? Pero al mismo tiempo eran también enamorados del dinero y de la toga, querían combinar toga y dinero al mismo tiempo. El pueblo era para ellos palabra, el pueblo eran escritores, eran lo que Gramsci va a llamar pensadores de alta cultura, pero no se querían manchar las manos con el pueblo. Por eso fracasó la Revolución Francesa, porque no vieron el peligro, lo que tú decías, de las ideologías, que detrás del directorio, de las armas de Napoleón, venía el directorio, y con el directorio venía la ideología burguesa, y por algo triunfó el burgués, no el citoyen, no el ciudadano. El ciudadano triunfó nada más en la letra de la Constitución. Todos somos libres en Francia ya. Todos libres sí, pero en la práctica no, somos esclavos. Lo dijo Marx en el estudio de la Francia, ¿no? ¿Por qué? A pesar de todo, el Napoleón sigue allí. A pesar de todo, la ideología burguesa sigue allí. Y por eso, porque la ideología burguesa o los burgueses eligieron no el Palacio Nacional, eligieron la banca. Tenían que renunciar, hicieron una especie de ruptura, dijo Marx, a su poder que tenían, la burguesía. Tenía la banca nacional por un lado y el Palacio Nacional por el otro, en unas solas manos. Pero ya no se podía, la realidad no admitía, el pueblo no admitía. Entonces tuvieron que renunciar, dice Marx en el 18 de Brumario, tuvieron que renunciar a una de las dos y dijeron, me quedo con la banca, no con el Palacio Nacional. Y el mundo moderno es, ¿quién maneja el mundo? La banca. ¿Quién maneja la guerra? La banca. ¿Quién quiere las armas aún hoy día? La banca. Y por eso Norteamérica está enamorado de las armas. Necesita las armas una minoría. Y por eso la guerra nunca va a terminar mientras existe esa ideología. Y en otras palabras, en la modernidad conviven pues muchas ideologías, muchos enfrentamientos. Por eso en mi libro, que recomiendo que lo lean, Filosofía Política de la Conquista, tiene un subtítulo que lo llena todo: Humanismos en confrontación. Estamos en una guerra de humanismos, o sea, de concesiones de lo que es y debe ser el hombre.
doctor, ya hemos hablado un poco bastante sobre Maquiavelo. Ya Gustaría- llevamos 40 minutos de video. Yo creo que dejamos a Hobbes en otra parte. Ok. De esta forma podemos observar a un gran fundador de una modernidad ya anunciada por el medioevo, pero cimentada en las obras de Maquiavelo, en donde estamos pasando de ver a un mundo romantizado, a un mundo dirigido a través de un solo ente, a través del Dios, para ver ahora un mundo dirigido por las relaciones de poder que se generan dentro de los estados y al exterior de ellos. Entonces, vemos a un Maquiavelo utilitarista que conoce las herramientas, describe las herramientas, pero también vemos a un Maquiavelo que no deja de lado el sentido de la ética, que no separa propiamente ética y política, como se ha dicho muchas veces dentro de las universidades. Doctor, pues un gusto conversar una vez más con usted. Queda pendiente entonces la parte de Hobbes, porque evidentemente Maquiavelo da mucho de qué hablar. Es un autor de bastante difusión, muy conocido, pero creo que el conocimiento que se tiene sobre Maquiavelo es muy superficial y faltan muchas relecturas, reinterpretaciones, sobre todo a la luz de nuestra realidad actual. Y muchísimas gracias por todo el bagaje que nos ha compartido de la tradición occidental del pensamiento político. Gracias Isaac, gracias Carlos y gracias a ustedes que me están escuchando. Ya.